Ayer estaba pensando en esa vinculación y por qué esta necesidad, este afán desmedido de los delincuentes de armarse y de buscar las armas. ¿Qué está pasando? Me cuestiono si ellos están matando a estos policías y a estos militares para encontrar en ellos las armas que encontraban en ese negocio ilícito que operó en la policía. Entonces, muy bien ayer el mensaje enviado por la ministra de Interior y Policía de que la Policía Nacional no va a permitir que le sigan asesinando a sus miembros. Hola, buenos días. Bienvenidos sean todos ustedes a Matutino Su Mundo, una nueva entrega, un nuevo día. Hoy martes 17 de diciembre del año 2024, una nueva oportunidad para encontrarnos y compartir ese producto que nos interesa, las noticias, las informaciones que cambian el mundo, las noticias que más han impactado en la República Dominicana y en el mundo. Aquí estamos sus compañeros de siempre, de todos los días, Maximiliana Manzueta, Ana Daisy Guerrero y un servidor de todos ustedes, José Tomás Paulino. Buenos días, chicas. Buenos días, Maxi, José Tomás. Yo feliz por esta oportunidad que tengo de poder estar aquí en Matutino Su Mundo con muchas informaciones para cada uno de ustedes y siempre agradecida de Dios porque Él ha permitido que estemos en esta mañana tan importante aquí en Matutino Su Mundo. Buenos días, Maxi. Buenos días, jóvenes. Muy buenos días a ustedes en casita. Como siempre, yo agradecida de Dios de poder estar aquí y llegar a cada uno de sus hogares. Muchas informaciones. Ya el presidente está como más relajado porque, de hecho, regularmente la agenda presidencial se envía a tempranas horas de la mañana. Sin embargo, vemos como que todavía hoy no se ha enviado la agenda del mandatario. Por lo tanto, eso es muestra de que no está tan ocupado de que está en Navidad. El día de hoy. Estamos en Navidad y de hecho ya ustedes vieron cómo se anunció de que la semanal que regularmente pues el presidente presenta todos los lunes ya se va a iniciar nueva vez a partir de enero. Por lo tanto, ya estamos así como relajaditos, como que diciembre es diciembre y por lo tanto hay que tomarlo medio suavecito. Sin embargo, quien no está tan relajada es la ministra de Interior y Policía. Ustedes vieron ayer Farideh Raful, en la reunión que se realizó con el tema de la seguridad ciudadana, en la mesa de seguridad ciudadana, ayer la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, cuestionaba y llamaba la atención en relación a los casos que estamos viendo del asesinato de miembros de la fuerza del orden en el país. Es algo que ha preocupado y que preocupa a la ciudadanía en sentido general y ayer la ministra hacía referencia a esto también. Lo propio hacía la fiscal del distrito, Rosalba Ramos, quien aseguraba que ya en lo que va de año 15 agentes de la fuerza del orden han perdido la vida a manos de delincuentes. Esto es preocupante. Ustedes vieron cómo antes de ayer asesinaron a otro miembro del Ejército Nacional en un colmado, señores. Llegaron y de repente le emprendieron contra este y fue asesinado. De verdad que esto es algo que llama poderosamente la atención y qué bueno que las autoridades tienen el ojo puesto sobre esto. Se advertía en el día de ayer a quienes están cometiendo estos hechos de que las autoridades no se van a quedar tranquilas. Y de una forma u otra, ya ustedes vieron lo que pasó con uno de los asesinos del oficial ahí en Baní. Con el Boti. Con el Boti, que fue... El Boti fue ultimado. Fue ultimado. Y se busca Mantequilla ahora. Y es muy probable que Mantequilla corra con la misma suerte. No, esa mantequilla se va a derretir. Tú puedes estar seguro que ya le encendieron el fuego. Lo que sé, José Tomás y Maxi, es que la ola de delincuencia está arropando la República Dominicana. Esa cifra es muy alarmante. Sí. No solamente estamos hablando de 15 personas fallecidas, pero en diciembre de esas 15, entre policías y militares, van alrededor de 8 personas que han perdido la vida a manos de los delincuentes que están cegando la vida a cantidades de policías que, si bien es cierto, hay algunos que no exhiben el mejor comportamiento, no menos cierto es que hay hombres y mujeres de mucha valía, hay muchos policías, hay muchos militares que están ejerciendo su función, que están haciendo
cumplir la ley, que están ejerciendo pues un trabajo respetable. Y en estos momentos estamos viendo cómo desarmados el país, hay una situación difícil. Yo creo que esto tenemos que analizarlo con mucha profundidad, porque hay una reactividad, hay una reacción por parte de muchos ciudadanos, hay una descomposición familiar, hay una falta de responsabilidad por los padres. Estamos en una de las temporadas más esperadas. Sin embargo, nos tiene la misma consternado por la ola de delincuencia que se ha desatado ahora en este mes de diciembre. Cantidades de casos. Vemos cómo desarmados, sin mediar palabra, arremeten contra otros. Anoche yo estaba viendo unos informes que estaban saliendo en distintos noticiarios, y yo veía cómo todas las informaciones que salían tenían que ver con ola de violencia, y es difícil cuando usted llega a su casa acostarse viendo un atraco, viendo cómo un policía atenta contra un ciudadano. No ha habido esa tolerancia que debemos tener todos los seres humanos. Yo sé que hay un comportamiento que de verdad deja mucho que decir, que hay muchos jovencitos que han estado delinquiendo, que no han tenido la formación correspondiente, pero también tenemos que tener un buen manejo, un buen dominio de cómo vamos a tratar a los ciudadanos en momentos de cuando ocurren ciertas situaciones, ciertos enfrentamientos. Yo escuchaba a la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, que ella decía, bueno, están trabajando incansablemente, luchando también por el tema que tiene que ver con la contaminación, con esos colmadones, esas personas que sacan bocinas y que atentan también contra la tranquilidad y la paz de la ciudadanía. Pero muchos de los lugareños, de los ciudadanos, han dicho que no es el fondo, es la forma de cómo también están arremetiendo cuando van a un establecimiento comercial, que comienzan a un centro de diversión, que despojan de las bocinas, y muchas veces es de una forma muy agresiva. Hay que guardar la forma. Es muy alarmante la cifra tanto de los militares y los policías que han caído abatidos por parte de los miembros de los delincuentes, como de igual manera muchos ciudadanos que también han sido pues asesinados de forma que todavía no se ha podido explicar. Aquí lo que nosotros tenemos que llamar ahora mismo es a que se cree conciencia de cómo nosotros nos estamos manejando, a enviar un mensaje de paz, de amor. Navidad, esta temporada es para nosotros poder reflexionar, y de verdad que lo que está aconteciendo nos invita a nosotros a encomendarnos cada vez que nosotros salimos a las calles por la ola de delincuencia. Ya no se está respetando, no se está respetando a las autoridades. Imagínense ustedes, nosotros que a tempranas horas de la mañana nos levantamos para poder cumplir con un compromiso laboral. ¿Qué nos queda a nosotros? Si en estos momentos la ola de delincuencia nos está azotando a los cuerpos que deberían salvaguardar la seguridad de nosotros, ¿qué nos va a quedar a nosotros que salimos indefensos, que no andamos armados, que lo que hacemos es, en el caso de nosotros, lo único que tenemos como arma es un micrófono, es un lapicero, para nosotros poder contar la historia de acontecimientos que han estado afectando, que han ocurrido en el país y el mundo? Que Dios ahora mismo, que nosotros tenemos que ponernos en cadena de oración con todo esto que está pasando, y poder de una manera u otra llevar un mensaje de aliento a esta sociedad que tanto lo está necesitando. Mira, si uno hace un análisis sopesado, un análisis bien juicioso de la situación que está aconteciendo a nivel nacional, uno debe colegir en que hay una campaña en contra de las autoridades, en contra de los militares y de los policías. Y estos asesinatos, que todos han sido más o menos perpetrados de la misma manera, asesinatos, porque han sido asesinatos planificados, han perseguido a esos militares y policías donde están, los han ubicado y le han creado una encerrona. Uno tiene que ver también
que estos asesinatos han sido perpetrados, llevados a cabo después, no sé si ustedes están haciendo la conexión, después de revelado el escándalo aquel de la venta de municiones, perdón, y de armas en la Policía Nacional. ¿Quiénes armaban a esos delincuentes? ¿A dónde iban a parar esas armas y esas municiones que eran vendidas? Casi 1 millón de municiones que eran vendidas desde la Policía Nacional. El escándalo aquel que está investigando el Ministerio Público. Entonces, de ahí para acá, ustedes han visto cómo ha incrementado de manera permanente el número de miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que han sido asesinados, entre otras cosas, para robarle su arma de reglamento. Entonces yo como que ayer estaba pensando en esa vinculación y por qué esta necesidad, este afán desmedido de los delincuentes de armarse y de buscar las armas. ¿Qué está pasando? Me cuestiono si ellos están matando a estos policías y a estos militares para encontrar en ellos las armas que encontraban en ese negocio ilícito que operó en la policía de venta de armas, de alquiler de armas, señores, porque habían policías que alquilaban sus armas y que prestaban sus armas a delincuentes y a criminales para que llevaran a cabo sus fechorías y sus acciones delincuenciales. Entonces, muy bien ayer el mensaje enviado por la ministra de Interior y Policía de que las Fuerzas Armadas, de que la Policía Nacional no va a permitir que le sigan asesinando a sus miembros, no va a permitir que le sigan matando policías y militares, porque de alguna manera tienen que reaccionar. Entonces, si los delincuentes están matando a los policías y a los militares, la institución que rige, por ejemplo, a la policía, que es el Ministerio de Interior y Policía, no puede quedarse de brazos cruzados, no puede lanzarle flores, no puede lanzarle pétalos de claveles. Hay que responderle con energía. Hay que atacarlos frontalmente. A los delincuentes y a los criminales hay que atacarlos, hay que enfrentarlos en el escenario que ellos escojan. Porque la policía y las instituciones castrenses no pueden claudicar y jamás permitirle a los delincuentes y a los criminales que se adueñen del terreno y que creen un ambiente de desasosiego, de inseguridad, de desconfianza, sobre todo en una época como la que estamos viviendo, que esta celebración, que esta integración familiar, que esta unificación, que esta reunión, que vienen los que viven fuera de nuestro territorio a reunirse con su familia, a compartir, a disfrutar esta temporada, pero sobre todo vivir el espíritu católico, el espíritu religioso de la Navidad, la natividad de Jesús, el Hijo de Dios. ¿Y qué implica eso? El nacimiento, celebrar, conmemorar, celebrar, porque hay que celebrarlo, el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios. Bueno, una oportunidad para nosotros también renacer, para nosotros recordar ese momento en que fuimos tan pequeñitos, en que fuimos una criatura frágil, que necesitamos del arrullo, del cariño y de la protección de nuestros padres, pero también la oportunidad para renacer en nuestros corazones, para cambiar sentimientos, actitudes hacia un nivel de comportamiento más mesurado, más empático, más amigable con la gente, más decente, más tranquilo, y cambiar esa situación de agresividad con la que anda mucha gente en la calle, sobre todo la gente que anda manejando. Aquellos que salimos a las calles a manejar, lo que nos enfrentamos es a un verdadero caos, al caos vial, pero también a una especie de selva de cemento, porque aquí hay tanta gente maleducada, indecente y agresiva y violenta que uno anda con miedo a las calles. No es solo miedo a un delincuente, a un criminal.
el que siente la gente en la calle. Es miedo también a los elevados niveles de violencia y de agresividad con la que anda la gente en el volante. Que por cualquier tontería, por disputarse cruzar una intercepción, se sacan un arma de fuego y se fajan a tiros, se fajan a las trompadas. A machetazos. Que porque un miembro de la DGCET que está tratando de controlar el tráfico y aplicando la ley en las calles, que porque le llame la atención o porque lo detenga de manera decente, porque no importa cuán decente sea ese miembro de la DGCET, hay personas que reaccionan de manera agresiva y violenta. Y ustedes han visto las escenas de ciudadanos que le han fajado a golpes a miembros de la DGCET. En un 45% claro, aumentó la violencia social en el país en los últimos días. Entonces, un 45% violencia social, a lo que tú vas a referir. Entonces, ¿por qué cito eso? Porque recuerden que hace muy poco tiempo, hace como 2 o 3 semanas, la ministra de Interior y Policía hablaba de cómo había descendido el índice de violencia social y el índice de criminalidad de la República Dominicana. Recuerden eso. Sí. Entonces, todo esto que uno está viendo, de que están matando a policías y a militares, 8 en lo que va de este mes y 17 o 18 en lo que va del año, como decía la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, ¿puede ser una respuesta a esas cifras que ofrecía la ministra de Interior y Policía? Es una lectura, no quiero alarmar con esto, pero es una lectura que uno también puede hacer. Tú estás hablando de que sí, de que ha bajado el crimen y la delincuencia. Pues nosotros te vamos a crear una situación para desmentir eso que tú has dicho, que eso es fácilmente medible, porque el índice de criminalidad y de delincuencia se mide por la cantidad de muertos por cada 100,000 habitantes. No, y tú sabes que es la métrica internacional. Tú sabes, José Tomás, que aquí cuando se quiere desestabilizar cualquier director de la policía o del propio Interior y Policía, se recurre a esto porque no es la primera vez. Aquí hay muchas veces que se inician esa ola de violencia, que inician con esos asesinatos de policías y de militares, precisamente buscando desestabilizar a quienes dirigen la Policía Nacional y el Ministerio de Interior y Policía. No es la primera vez que se ve esto. Ahora, con el tema de la reforma policial, obviamente eso le agrega un ingrediente mucho más interesante a todo lo que se está dando. Y de una u otra manera, quienes están ahí, que están acostumbrados al caos, al desorden, que no quieren que esto se arregle, van a buscar la forma de generar pánico para que no se siga dando esta reforma necesaria en este momento para poder contrarrestar todo lo que se está dando. Les propongo, para no generar pánico, que nos vayamos a una pausa comercial, que ya es el tiempo prudente para irnos a la pausa. Al regreso, señores, vamos a hablar de la droga. Porque al fin y al cabo anunciaron 9.8 toneladas de drogas. El plan de seguridad. Que incautaron en Punta Caucedo. Pero al fin y al cabo parecería ser que se está haciendo muy difícil cuantificar la cantidad exacta de la droga que incautaron. Nadie sabe de dónde vino, nadie sabe de quién era esa droga. Ese era el producto que no tenía dueño. Entonces vamos a hablar de eso cuando regresemos, porque aquí hay muchas preguntas por responder. Seguimos con Matutino Su Mundo este martes 17 de diciembre del año 2024. Señores, la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, encargada de evaluar a los postulantes a la Cámara de Cuentas, a integrar la nueva Cámara de Cuentas o el Pleno de la Cámara de Cuentas, porque no es nueva la Cámara de Cuentas, sino un Pleno nuevo. Es el que está en proceso de designación. Ya ha evaluado a más de 140 de los postulantes y es de acuerdo al cronograma que habían informado desde el principio, ese proceso debería terminar hoy, porque era hasta el martes 17 de diciembre, según lo que había informado el presidente de la comisión, Rogelio Genao Lanza, el diputado reformista por el municipio de Jarabacoa, de la provincia de La Vega. El hecho es que hay 3 de los actuales miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas que están postulando porque están interesados en continuar en ese organismo, que es el Organismo Superior de Fiscalización del Estado, entre ellos su presidente. El presidente de la gestión de la Cámara de Cuentas más lastrada, más cuestionada, más criticada y más atacada. Y no de manera gratuita, sino porque han
dirigido esa institución en medio de un permanente conflicto, de una permanente confrontación. Recuerden que hubo inclusive una denuncia en contra del presidente de la Cámara de Cuentas de Janel, Andrés Ramírez, una denuncia de acoso laboral y de acoso sexual por parte de dos miembros o miembras, como dicen las dirigentes feministas, de la dirección jurídica de la Cámara de Cuentas. O sea, dos abogadas que presentaron inclusive una querella en los tribunales. Y ese pleno de la Cámara de Cuentas estuvo a las puertas de ser sometido a un juicio político, porque la Cámara de Diputados inició el proceso. Inclusive lo que pasó es que no fueron conformados la totalidad de los votos suficientes en la Cámara de Cuentas para solicitar al Senado de la República que sometiera al actual pleno de la Cámara de Cuentas a un juicio político. Entonces hago ese introito, esa introducción, para hablar de la cara dura que tiene el presidente de la Cámara de Cuentas de ir a exponer ante la comisión evaluadora de la Cámara de Diputados y decir, acusar a medios de comunicación y a comunicadores de urdir una trama para dañar su imagen y para hacerlo saltar de la Cámara de Cuentas. Yo pienso, señor Janel Andrés Ramírez, y no sé si ustedes dos, pero di la frase que él utilizó. Él dijo que los sicarios de la comunicación, exacto, sicarios de la comunicación, habían urdido un plan para dañar su imagen y su reputación como presidente de la Cámara de Cuentas y para hacerlo salir de la Cámara de Cuentas. Somos sicarios porque hemos dado a conocer las debilidades que ha tenido la Cámara de Cuentas, él como representante de la misma, y que ahora como quiere presidente de la Cámara de precisamente Cuentas. el mal manejo que tuvo al frente de la Cámara de Cuentas y que el día de hoy quiere ser ratificado en la misma posición. Y resaltando el gran trabajo, y ahora está diciendo que es que tuvo inconveniente interno, que no lo dejaban y que por tales motivos él ha tenido que pagar con esa culpa, cargar con ese peso. Y ahora nosotros somos sicarios por informarle a la ciudadanía sobre las irregularidades que ha tenido la Cámara de Cuentas, sicarios por nosotros actuar con responsabilidad para mantener informado a todo el país, donde hay muchos funcionarios que todavía a esta altura de juego no han hecho su rendición de cuentas. Sicario por eso, sicario porque usted ha exhibido un comportamiento inadecuado e inapropiado, sicario porque usted ha sido una persona que ha estado involucrada en temas que tienen que ver con acoso. Eso lo ha hecho usted. El mal manejo lo han tenido ustedes, y nosotros lo único que tenemos ahora mismo ha sido la responsabilidad de poder informar para que se corrían estas debilidades en la Cámara de Cuentas. Y ahora usted quiere volver a la Cámara de Cuentas. Usted lo que es un sinvergüenza irresponsable, teniendo un mal manejo, teniendo un mal comportamiento, y adjudicarle a los medios de comunicación que somos los responsables de lo que usted ha hecho. Se veía soberbio en el día de ayer cuando estaba haciendo su presentación frente a los miembros de esta comisión. Una persona que realmente no cumplió con el rol para el que fue electo. Él hablaba de que se está trabajando, de que la Cámara de Cuentas no ha dejado de trabajar ni un segundo, y que mientras muchos están hablando de él y están hablando del Pleno de la Cámara de Cuentas, ellos han continuado trabajando. Pero a sazón de que no han presentado una auditoría. Entonces, ¿cuál es el trabajo que están haciendo? Porque hasta donde nosotros sabemos, la Cámara de Cuentas precisamente lo que hace es realizar auditorías a las instituciones del Estado. Entonces, ¿dónde están esas auditorías? ¿Dónde está ese trabajo que el señor Janel dice que se estuvo haciendo durante este tiempo? Entonces, dice una cosa, pero los hechos reflejan otra. Lo que se ha visto es una Cámara de Cuentas envuelta en escándalo desde el primer día hasta hoy. Una Cámara de Cuentas donde sus miembros nunca han podido ponerse de acuerdo.
una Cámara de Cuentas donde hay un grupo que tira para un lado políticamente y hay otro grupo que gira para otro lado. Entonces, eso es lo que hemos visto, señor Janel. Entonces, no venga hoy a decir que usted y su equipo ha estado trabajando porque los resultados no se han visto. Es verdad que usted tiene el derecho de participar nueva vez y de buscar permanecer en el cargo. Usted tiene ese derecho. Pero no es verdad que esa comisión puede tener la cachaza de volverlo a ratificar a usted, porque serán entonces ellos los responsables de lo que pasa en el país y en la Cámara de Cuentas. Sí. Usted no ha cumplido. Usted no hizo el trabajo que debió hacer. Por lo tanto, esa comisión debe saber eso y no puede volverse tonto ni estúpido y volver a ratificarlo a usted en ese cargo, porque entonces serían ellos los responsables de lo que pasa en el país y en esta Cámara de Cuentas. Vamos a ver si tenemos el corte de parte de su presentación, de la presentación de Janel Andrés Ramírez ante la comisión de la Cámara de Cuentas de la Cámara de Diputados que está evaluando. Hay que decir que la Cámara de esa comisión está evaluando un total de 208 postulantes de un total de 234. La parte restante fue excluida porque no llenó todos los requisitos exigidos para postular por una posición como miembro de la Cámara de Cuentas. Vamos a escuchar a Janel Andrés Ramírez para que ustedes, amables televidentes, tengan una idea de lo que estamos diciendo. Observen el rostro de ese señor. Que los sicarios de la comunicación se han dado la tarea de intentar destruirme y no lo pudieron, y por eso en el encendido del arbolito dije categóricamente que qué bueno que se creyeron que detuvieron a la Cámara de Cuentas, porque me veían silencioso, pensaban que no estábamos trabajando, y Cámara de Cuentas no ha dejado de trabajar un solo día. Hoy yo llegué aquí poco después de las 7, pero yo llego a la Cámara de Cuentas oscuro y me voy de noche, y trabajo los fines de semana. Esa data que ustedes disponen, estadísticas resumidas, que nadie la había construido anteriormente, la construimos el fin de semana. Muchas gracias por escucharme. Disculpen a veces el tono de voz. Que Dios nos bendiga a todos y que Dios le ilumine para seleccionar a los hombres y mujeres que realmente están dispuestos a pagar el alto precio que yo he tenido que pagar. Muchas gracias y seguiremos aportando al país y a la patria desde el rol que nos toque jugar. Gracias. Él juega con las palabras, ¿verdad? Esa parada que te hace de suspenso, de qué voy a decir ahora, y del hecho de que él dice que Dios lo ilumine a ello. Claro, debe iluminarlo para que usted no vuelva a estar en esa Cámara de Cuentas. Eso es lo primero que debe pasar. Janel está luciendo como una persona cuando tiene algún tipo de trastorno. La imagen corporal de él dice mucho de cómo lo que él está sintiendo en el momento, independientemente de que esté culpando. Ahora todos son culpables, menos él. Él dice que trabaja desde tempranas horas de la mañana, que sale de noche, entra de noche y sale de noche. Para eso que y que el fin de semana, pues eso es su responsabilidad, y que el fin de semana él trabajó completamente las estadísticas de la Cámara de Cuentas. Ahora, 4 años, apenas en este proceso. 4 años, yo quería enfatizar eso, lo del trabajo los fines de semana, porque justamente en la denuncia que presentaron las 2 miembros de la dirección jurídica dicen que fue que él las invitó a trabajar un fin de semana o los fines de semana cuando no hay personal en la Cámara de Cuentas. Yo trabajé fines de semana en la Cámara de Cuentas. Y sé lo solitario que es trabajar en la Cámara de Cuentas solamente con el presidente o con el Pleno. En aquel tiempo eran 9 los miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas. Y aún así,
era trabajar en solitario, trabajar un fin de semana. Es verdad que trabajábamos los fines de semana, pero ahí hubo un trabajo que está plasmado en la Cámara de Cuentas porque desarrollamos un proceso de fortalecimiento institucional con base a un programa de acompañamiento a través del Banco Interamericano de Desarrollo. Ese pleno de la Cámara de Cuentas que presidió el doctor Raúl Reyes Vázquez, del que era parte integrante, parte muy importante, el doctor Máximo Ramón Castillo Salas, que fue primero vicepresidente de la Cámara de Cuentas y después fue presidente de la Cámara de Cuentas y presidió varios organismos regionales que reúnen a los organismos de fiscalización superior de América Latina y a escala regional. Y él está postulando otra vez para presidir la Cámara de Cuentas, que yo creo que sería valiosísimo que esa comisión pueda ponderar en su justa dimensión la importancia de llevar a una persona como Máximo Ramón Castillo Salas a presidir la Cámara de Cuentas en un momento en que ese organismo necesita de un proceso de oxigenación, de profilaxis y de limpieza profunda. Los diputados no le preguntaron nada a Janer ayer. ¿Y para qué? Un hombre que lució prepotente, engreído, altanero, soberbio, pero tú sabes poco humilde, pero además fíjate que es una línea discursiva, porque Mario Arturo Fernández, que también está aspirando a continuar en la Cámara de Cuentas, él acusó a la oposición política de haber organizado una trama para hacerlos salir a ellos de la Cámara de Cuentas para desacreditar a los señores. No, donde ellos inocentemente cayeron. Admitan esta responsabilidad. Miren, hay que recordarle a la población, los actuales miembros de la Cámara de Cuentas son el presidente, como dijimos, Janel Andrés Ramírez Sánchez, Elsa María Catano Ramírez, que también cuando fue entrevistada allá en la comisión, no solo se defendió, cuando los periodistas le preguntaron, dijo que jamás volvería a trabajar junto con Andrés Ramírez Sánchez. O sea, nunca pudo ponerse de acuerdo ese pleno para crear un ambiente de armonía, de concertación y de unicidad de criterio. Los organismos colegiados deben trabajar con sentido de cuerpo. Es verdad que hay diferentes interpretaciones de las leyes, de las normas, de los reglamentos, hay diferentes visiones, pero hay la necesidad y la obligación de llegar a acuerdos concertados para poder producir y para poder responder a la responsabilidad que el país ha puesto en sus manos y ustedes no supieron hacerlo, no supieron ponerse de acuerdo. Entonces vamos ahora con la secretaria del Pleno, que ha sido el caballo de Troya de la Cámara de Cuentas, Tomasina Tolentino de Mackenzie, que era la mano derecha de Donald Guerrero. Entonces yo pregunto a los señores diputados, ¿por qué si ustedes sabían que esa señora era la mano derecha del Ministerio de Hacienda de Donald Guerrero y que Donald Guerrero como ministro de Hacienda era el principal eslabón de una investigación penal que iba a hacer el Ministerio Público, ¿por qué la escogieron si esa señora estaba tan comprometida? Ustedes cometieron un grave error. Y Mario Arturo Fernández Burgos, del Grupo de Santiago, aupado por la sociedad civil, y completa el pleno doña Elsa Peña. Ninguno merece continuar en la Cámara de Cuentas. Sería una burla y sería una vergüenza que esta comisión los escoja y que el Senado ratifique a alguno de sus miembros. Deberían irse a limpiar su imagen, porque la gente tiene que entender cuando su imagen está lastrada. Y lamentablemente la de ustedes en la Cámara de Cuentas está más que lastrada. Está sucia, está opaca y está mustia. Y está cuestionada. Así está quedando la DNCD en este país. Ay, carajo. ¿Cuántas situaciones hay en la dirección? Porque es pasar de un tema a otro, de uno caliente a uno más caliente, ¿verdad? Ese está calcinante, el de la droga. Pero vamos a hablar de la droga más adelante, porque hay un tema que es muy importante y que de verdad hay que prestarle atención y hay que apoyar, porque desde aquí uno de los principales trabajos que nosotros como periodistas debemos hacer es promover lo bueno. Atacar lo malo para que se corrija, pero hay que promover lo bueno. Y en esta semana precisamente se habla del inicio de unas capacitaciones sumamente importantes que se van a estar dando en el país y que la estará dirigiendo la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria.
es un taller de planificación que se estará dando en el país, donde se busca precisamente trabajar todo lo relacionado al tema penitenciario, a la mejora que se han de implementar en el país en los próximos años, de cara a nosotros poder tener un sistema penitenciario real y necesario y como el país lo merece, porque es algo que estaba en el olvido. Que lamentablemente aquí los centros penitenciarios lo miraban como lo que es una cárcel donde se despojaban o tiraban personas que no tenían ningún tipo de derecho. Sin embargo, en este momento, eso ha cambiado. El rostro del sistema penitenciario está cambiando en el país. Se está mirando a esas personas que, aunque cometieron un hecho delictivo, están privados de libertad, pero tienen derechos y hay que garantizarlo. Entonces, ese trabajo que se está haciendo aquí, hay que resaltarlo. El trabajo que está haciendo nuestro querido amigo Roberto Santana, hay que llamar la atención y hay que hablar de esto porque es sumamente importante. Son 2 días, José Tomás, hoy y que mañana, se van a estar dando estos talleres. Hoy y mañana. Y hay que decir, son muy importantes los temas que además se van a debatir. Y hay que decir que viendo uno los temas de las ponencias, de todas las exposiciones y las conferencias, es la primera vez que vamos a tener en la República Dominicana un abordaje tan profundo y visto desde diferentes perspectivas del tema de la reestructuración y la modernización del sistema penitenciario en la República Dominicana. Porque ¿qué es lo que hemos tenido en la República Dominicana? Un sistema penitenciario represivo. Totalmente. Que solamente piensa en la represión, en la aplicación de la ley y en la condena. No hemos pensado en la parte restaurativa, en la parte de la reinserción de ese ciudadano. Es verdad que todos como seres imperfectos estamos expuestos a fallarle a la ley, a fallarle a la sociedad, a fallarle a nuestra familia, a nuestros compañeros, a nuestra compañera, a nuestros hijos, a nuestras hijas, pero también hasta por un mandato divino, por esa inmensa compasión de Dios. Dios manda a la justicia a que sea indulgente con nosotros y que nos dé la oportunidad de redimirnos, de repensar nuestras vidas y de cambiar, de transformarnos. Entonces, los centros penitenciarios deben ser eso, un centro para la regeneración, un centro para el resurgimiento de ese ser humano. Entonces, el Estado, a través de la definición de políticas públicas bien enfocadas, tiene que crear esas condiciones para la capacitación, para que los privados de libertad, los internos, como le llaman dentro del concepto del nuevo modelo, puedan aprender habilidades, puedan aprender oficios, puedan aprender profesiones, incluso que puedan estudiar, realizar carreras universitarias desde las cárceles con la educación a distancia, que puedan terminar el bachillerato aquellos que no lo han logrado terminar, que puedan ocupar el tiempo, que puedan trabajar, realizar actividades inclusive remunerativas. Déjenme decirle que una vez la Procuraduría General de la República hizo una exposición pictórica con obras, con cuadros elaborados por reos, y ahora por privados de libertad. Ahora presentaron artesanía. Y debo decir, sí, ahora hicieron una feria de artesanía, y debo decir que este que está aquí tiene en su hogar 6 pinturas que las adquirí en esa exposición, que tienen nada que envidiarle a pinturas hechas por renombradas figuras del pincel en la República Dominicana. Entonces, qué bueno, enhorabuena que Roberto Santana nunca se ha cansado. Qué bueno que el presidente Luis Abinader, qué bueno que la Procuradora General de la República han volcado su mirada al sistema penitenciario y la necesaria reforma, la necesaria reestructuración. Y este taller, que más que un taller es un gran seminario, pienso yo, correcto, que va a ser realizado hoy y mañana, va a abordar todos esos temas necesarios para lograr el sistema penitenciario moderno, adecuado al siglo XXI que necesitamos en la República Dominicana. Un sistema penitenciario que no sea represivo, sino restaurativo y que permita, que cree las condiciones para transformar a esas personas que transgredieron las leyes,
en personas nuevas, en entes positivos a la sociedad y también a sus familias. Y esta es responsabilidad de todos los periodistas del sector comunicación, nosotros hacernos eco de estas informaciones que están surgiendo acerca de esta transformación que vienen teniendo los recintos penitenciarios, donde se están formando a los internos para nosotros tener entes sociales de bien, que se puedan reinsertar ante la sociedad y que puedan salir con un oficio, regenerarse, ya regenerado, darles oportunidad. Es que tienen derecho a una oportunidad. Y ustedes saben lo que va a pasar con esto, es que vamos a reducir, mientras más formados nosotros tengamos a esos protagonistas de nuestra sociedad que por X o Y están privados de la libertad y que vuelvan a reinsertarse a la sociedad, nosotros vamos a reducir la tasa de cantidades de personas que cometen a diario delitos, porque ya van a venir con una formación. Yo decía hace unos días que muchas veces esos delincuentes salían con especialidades en los centros penitenciarios, y ahora con esta transformación que se está dando en estos nuevos modelos, señores, nosotros vamos a tener personas regeneradas que puedan reinsertarse de manera correcta en la sociedad sin ningún tipo de dificultad. Así que enhorabuena, felicidades para Roberto Santana y para todo el equipo y para cada uno de ustedes que se están haciendo eco de estas informaciones, porque tenemos un compromiso social, y como parte de ese compromiso social es invitar, motivar a que programas como estos se sigan ejecutando para formar, para dotar de herramientas a esas personas que están privadas de libertad. Seguimos con Matutino Su Mundo, gracias a los amables televidentes que se integran a partir de este momento, porque hay gente que se va subiendo a este tren en la medida de sus posibilidades, cuando se levanta, cuando llega, por ejemplo, a su oficina. Muy contentos nosotros de contar con su sintonía, con su fidelidad cada día. Hoy estamos a martes 17 de diciembre del 2024, ya más cerquita, el 24, para sentarnos a la mesa a disfrutar la cena de Navidad. Tenemos aquí a nuestro invitado, una persona muy cercana a Multimedia Su Mundo y a Matutino Su Mundo. Él es psicólogo clínico, trabaja de manera muy especializada el tema de las adicciones. Hablamos del doctor Hanoi Vargas. Está aquí con nosotros, a quien damos la bienvenida. Bienvenida, doctor. ¿Cómo se siente? Bueno, me siento en mi casa. Ya te lo digo. Gracias por la invitación. Qué bueno. Bueno, hablemos directamente de este tema. Es un tema muy, muy sensible y también muy preocupante en la sociedad dominicana, el tema de las adicciones. El otro día estábamos analizando cifras y resulta un poco alarmante la manera en cómo han aumentado las adicciones a diferentes tipos de sustancias alucinógenas, al alcohol, a las drogas, y además la introducción de nuevas modalidades de drogas en la República Dominicana, por ejemplo, como la cocaína rosa o tusi, como le llaman. Sí. Usted que trabaja directamente con ese tema, ¿es al nivel tal en que nos han dicho? Porque a mí me han dado cifras alarmantes. Sí, con respecto al tusi es así, un incremento significativo en esta droga, porque es muy compatible con las actividades en el orden de la sexualidad. Aumenta ese sentido eufórico de sensualidad. Sin embargo, no ha sido así con respecto al tema del fentanilo, que hace un tiempo sonó que estaban llevándose muertos por carretillas por causa del fentanilo, y realmente en Estados Unidos sí es que hay un auge de consumo y de impacto negativo de esta droga en la sociedad norteamericana. Y los casos que tenemos aquí en el país, muchos de ellos se vinculan con los deportados o con pacientes que nos vienen de Estados Unidos a tratar esa problemática de salud. Por ejemplo, en Estados Unidos es tal el impacto que en el 2023 murieron 90,000 personas por causa del fentanilo, que cuando tú analizas los años que tenemos en guerra y todos los que han muerto, en comparación al 2023 y los que murieron en Estados Unidos, son mucho más. Claro. Mueren más de 200 personas diariamente en Estados Unidos como resultado de sobredosis. Y en Massachusetts, que es donde ahora vamos a establecer una base de operaciones de tratamiento al tema de las adicciones,
las emergencias cubren 4 veces más por causa de fentanilo que cualquier otro estado de Estados Unidos. Entonces, el impacto es fuerte a tal nivel que la media de edad la ha variado. Es decir, en la población norteamericana, porque están muriendo muchísimas personas jóvenes como resultado del consumo de fentanilo. Pero aquí nos vamos por la línea de los estimulantes, cocaína, el alcohol que es tradicional, el aumento del consumo del THC, el tetrahidrocannabinol, que es la marihuana, pero en su forma sintética, a manera de pen, como le dicen, o vapor. Esta modalidad sintética, donde se ha manipulado para aumentar 50 veces más su poder estimulante, ha dado como resultado que nos llegue a consulta y a internamiento muchos casos de adolescentes en cuadro psicótico inducido por sustancia. Es decir, ese impacto negativo en el sistema nervioso central está generando esta problemática de salud donde los muchachos empiezan a alucinar y empiezan a tener crisis psicóticas y hay que estabilizarlo, desintoxicarlo y manejarlo de manera farmacológica. Vargas, que usted hablaba. Vemos, por ejemplo, en Estados Unidos que se aprobó el uso de la marihuana, el cannabis, es muy famoso ese. Yo me quedé sorprendida por la cantidad de personas que andan deambulando en las calles, específicamente ahí en el Bronx, que hay una concentración importantísima de gente que están pues consumiendo. ¿Cuáles son los efectos secundarios que trae consigo el cannabis? Sí, miren, a nivel del tema de la legalización de las drogas, básicamente eso ha venido como resultado de una especie de indefensión que experimentan los gobiernos ante el auge de la ultra posmodernidad, como le llamamos, ese auge del sentimiento, siento, luego existo, esa necesidad de experimentar sensaciones subjetivas de placer. Entonces, lamentablemente hemos visto que el narcotráfico se ha aprovechado de eso y dicho sea de paso, se han creado una serie de drogas nuevas que viajan a través de la red oscura, como le llamamos, y que te pueden llegar a la casa bajo la idea de aromáticos, bajo la idea de sales, de hierbas, desintoxicantes, y su patente es de una empresa, ¿verdad?, formal, pero cuando tú lo analizas, lo que te está llegando es THC sintético y una serie de productos que son psicoactivos y por lo tanto drogas ilegales. Entonces, desmantelan esa empresa y se abre por otro lugar con otro nombre y se está convirtiendo en algo muy difícil, sobre todo no por la droga en sí, sino por la demanda de la gente. Porque aquí no existiría el problema que tenemos si no se diera ese nivel de demanda. La dependencia de muchos de esos que consumen drogas. Claro, el auge de la ultraposmodernidad, la música, el arte en sentido general, la influencia de los medios y de los influencers que se dedican a promover esto. Entonces, se crea la demanda y por lo tanto quien la supla aumenta. Entonces, ¿qué hacen los gobiernos? Han pensado en políticas públicas de legalización. Pero en Estados Unidos, realmente esto es lo que está causando estragos. Porque una cosa es la despenalización y descriminalización del uso de drogas, sobre todo en las personas que están enfermas, y otra cosa es la legalización o promoción o sustitución del narcotráfico. Correcto. Son conceptos muy diferentes. En Estados Unidos se han ido por la legalización, pero en Portugal se han ido por la descriminalización. Y eso ha dado muy buenos resultados en Portugal porque han empezado a ver el problema de las adicciones como un tema de salud, un tema sanitario, y en donde se le brindan las atenciones a las personas que se enferman. Y se combate el narcotráfico. En Estados Unidos, las empresas han empezado a sustituir el papel del narcotráfico. Y es verdad, te genera un impuesto, pero te está cobrando una factura de una población que cada día más tú la ves como parte de sus efectos embotada, con capacidades cognitivas menguadas, porque es el impacto de la marihuana en la atención, en la memorización. Te está generando desinterés en los jóvenes por el estudio, por las artes, la ciencia, y te está creando una población de discapacidad que te está absorbiendo el presupuesto, ¿verdad? Desde el Producto Interno Bruto, lo que tú recibes, lo estás invirtiendo en personas que están en discapacidad como resultado de su actividad adictiva. Entonces,
le va a tocar a ellos poner en contraste lo que le entra por el impuesto de la venta de la droga y el gasto que tienen como resultado de esa situación. Muchos niños llegan incluso drogados a las escuelas en Estados Unidos, pero yéndonos aquí. No, aquí tenemos local, un tema serio con los adolescentes. Precisamente de eso quiero hablar, del tema de los adolescentes, porque aquí también usted habla ahorita del uso del vapor, la juca también, que es algo que lo vemos como algo normal, se ha normalizado el uso de esto, tanto en discotecas como en lugares abiertos, en centros comerciales, y vemos una incidencia importante incluso de la mujer. Aquí antes se cuestionaba mucho que se fumaba mucho, pero ahora vemos a la mujer introducida en todo esto que regularmente no se veía. ¿Qué es lo que se está dando? Y en la adolescencia también. ¿Qué es lo que está pasando realmente? Bien, bueno, ciertamente, y te lo puedo decir por experiencia porque lidiando con la población con uso problemático de drogas y adicción en sentido general, yo tengo una experiencia de aproximadamente unos 30 años, porque desde que comencé como estudiante, empecé a convivir con esa población trabajando en instituciones que trabajan el tema. Y te puedo decir que ver un adolescente, un menor, como anteriormente le decíamos, o una mujer en programa de tratamiento, era una eventualidad. Tú tenías una cantidad significativa siempre de hombres y muy pocas mujeres y mucho menos adolescentes o preadolescentes. Estamos hablando de 12 años, 13 años, porque eso era muy extraño. Sin embargo, ahora mismo estamos hablando que las mujeres pasan a ser aproximadamente un 30%, 25-30% de la población que demanda el servicio. Y los adolescentes, tú lo tienes aproximadamente en un 10%. Wow. Es decir, eso está preocupante sobremanera, más considerando que desde los 18 años a los 36, tú reúnes casi el 70% de la población que te demanda el servicio. Uh-huh. ¿Qué te quiere decir eso? Que tenemos jóvenes que han abandonado los estudios, que no están laborando, que tienen una relación conflictiva con la sociedad como resultado del uso de sustancias psicoactivas o la práctica adictiva en sí. Tenemos madres, porque esas adolescentes, incluso en estos días, una de 13 años, no la admitimos porque ya estaba embarazada. ¿Y quién era el papá? El que le acompañaba en el microtráfico, en actividades delictivas. Entonces, cuando tú tienes ese dilema en una familia, eso es un asunto fuerte. Entonces, estamos viendo muchachos pariendo muchachos y en actividades de esta naturaleza y a nivel de la sociedad, ¿qué se espera en una próxima generación? Un caos. ¿Pero qué está desencadenando esto, doctor? ¿Qué es lo que está llevando a que más jovencitos incurran en el consumo y más mujeres? Sí, es algo multifactorial, pero yo me quiero referir específicamente quizás al tema de la pospandemia y cómo de alguna manera la pospandemia vulnerabilizó bastante a los niños en ese momento, que hoy son preadolescentes o adolescentes, en el sentido de las actividades compulsivas. Siempre llamamos la atención en el transcurso de la pandemia que se controlaran los dispositivos electrónicos. ¿Por qué? Porque los dispositivos electrónicos, la compulsividad inadecuada, el uso inadecuado de estos aparatos, estaba dando como resultado que los muchachos empezaran a sentirse normalizados en la sobreestimulación de su cerebro. Y obviamente eso viene a afectar el aprendizaje, viene a afectar el patrón de comportamiento en los muchachos, pues se tornan desafiantes, sí, te hacen síndrome de abstinencia cuando tú le quitas el dispositivo, sí. Y básicamente viven en un estado de dependencia del mismo, cosa que le va llevando a un aprendizaje para luego extrapolar a otro tipo de actividades. Y creo que en los adolescentes la problemática que vemos ahora tiene un factor vinculado a esto, tiene un factor también a la estructura familiar, cómo de alguna manera ha sido trastornada. El sistema productivo nos lleva a estar en la calle, a querer suplir las necesidades de la casa o que mis hijos no tengan las necesidades que yo tuve. Y entonces ahí viene el descuido. La idea de que la habitación, la casa era un lugar seguro en la antigüedad
ya eso ha variado porque tú lo encuentras a veces metido en la internet y si tú no le estableces controles, ahí están los temas de pornografía, ahí están los temas de los influencers motivando al consumo de sustancias, están los temas de inversión en bolsa que muchas veces son más parecidos a los juegos de azar que a la realidad, ¿verdad?, del mercado y la inversión. Entonces son múltiples factores y bueno, desde fuera nosotros también vemos la sociedad que empuja como presión de grupo a esto. Yo te puedo decir de mí, yo tengo 50 años y a los 11 años ya yo estaba consumiendo marihuana en un campo de Baní llamado Boca Canasta. Y yo digo, bueno, si hace 40 años yo incursioné en eso a esa edad, tú te puedes imaginar ahora. Precisamente, doctor, quisiéramos saber, vemos muchos casos de personas que están consumiendo sustancia controlada. ¿Por dónde andan las estadísticas en República Dominicana de personas que consumen sustancias y cuál es el tipo de sustancia más común usada por los jóvenes? Yo te puedo hablar acerca de las estadísticas de nuestra clínica. ¿Por qué? Porque, bueno, en el país nosotros tenemos lo que se llama un observatorio, pero realmente, hasta donde hemos sabido, no vemos línea basal que nos permita a nosotros ni siquiera presentar propuesta de trabajo relacionada con esta problemática, porque uno de los temas es, y por eso hemos insistido, en la descriminalización y despenalización del tema del uso de drogas, porque es un tema de salud, muchas veces, y no de delictividad. Entonces eso hace que sea un fenómeno muy reservado. Claro. Tú no tienes las estadísticas porque una gente te dice a ti con facilidad, sí, yo consumo alcohol, yo bebo. Pero nadie te dice que se droga. Exacto, pero nadie te dice Por el miedo, que obvio, consume, ¿verdad?, sustancias ilegales. Claro. Considerando que el alcohol es una droga, pero legal, como cualquier otra, pero legal. Entonces, eso oculta un poco las estadísticas. Pero nosotros, por ejemplo, a nivel de nuestro centro, sacamos nuestras estadísticas internas. Por eso vemos el crecimiento de la población femenina, por eso vemos el crecimiento de la población infanto-juvenil, por eso vemos también, por ejemplo, que el 25% de nuestros pacientes vive solo con su madre. Sí. ¿Entiendes? Entonces eso nos hace entender el sufrimiento de una mujer sola, que se ha separado del padre, está criando al muchacho sola y como resultado, quizás por la ausencia de límite, la figura paterna, las limitaciones económicas de tener que salir mucho a la calle y dejarlo solo, se ha dado como resultado un problema que luego se convierte en violencia hacia esa madre, porque cae en codependencia, quiere salvar a su hijo, se mete en muchos líos, la meten en muchos líos y está sufriendo y lamentablemente sola en la sociedad. ¿Por qué? Porque las políticas públicas no favorecen el hecho de que se asista a esta población. Todo lo contrario, hemos visto que del 15% que se le daba a las ONG que lidiaban con el tema de las drogas, las adicciones, mediante modificación de ley en la actualidad, ya eso desapareció y esas entidades que tradicionalmente han dado respuesta a este problema se encuentran desprotegidas en relación al tema. En el centro que usted está dirigiendo hay un programa especializado para tratar a este tipo de personas que consumen drogas. Claro que sí, es una clínica especial. Sería importante conocer para que aquellas personas que han estado cayendo que estén sumergidos en estos momentos puedan buscar ayuda. Sí, realmente la metodología de tratamiento, aunque es un centro de salud mental en sentido general, porque esta es una modalidad de problema mental, la metodología es de rehabilitación. El equipo está especializado por Naciones Unidas en los programas Treatment para dar mejor respuesta profesional a este tipo de problemática. Es multifactorial y por lo tanto multidisciplinario la atención a este problema de salud. Y bueno, se cuentan con los espacios, los especialistas, la metodología, porque es una especialidad la rehabilitación. Es decir, tú llevas al paciente por fase y básicamente lo primero es la atención aguda,
cuando llega ya en crisis, que tú tienes que desintoxicarlo, estabilizarlo, y luego entonces lo pasa a la parte de la deshabituación, que es la parte más psicológica, y después viene la reinserción social, que lo hace una trabajadora social, ubicando al paciente o conectándolo con el sistema social y desvinculándolo de ese sistema tóxico que tenía antes. Porque ahí están las relaciones negativas que tenía el paciente, el ocio, que abandonó la escuela, que no está trabajando. Todo eso es ya otra fase para reinsertarlo exitosamente. Yo quiero volver a la juca, porque a mí me preocupa eso. En un momento eso se quiso controlar aquí. De hecho, se hablaba de que no se iba a permitir el uso de la misma en establecimientos de bebida y demás. Sin embargo, eso no se ha podido controlar. Y muchos insisten en que detrás de ese humo se esconde también sustancia controlada. ¿Cuál es la realidad de esto? Claro, bueno, el THC, como decimos, tipo pen, que es tipo vapor, perfectamente se encubre ahí y tú puedes estar en un bar, en un lugar público y bueno, pasar como que tú estás consumiendo nicotina y tú estás consumiendo THC. Entonces, aquí lo que más nos preocupa a nosotros no es tanto la comercialización, que dicho sea de paso, genera un fácil acceso a la sustancia, sino qué está pasando con nuestra sociedad que se está generando esta necesidad. Que la gente, a pesar de que tú le dices que es perjudicial para la salud, a pesar de que le dices que sus efectos afectan su vida, ¿verdad? Valga la redundancia, la gente insiste en hacerlo. Entonces, ahí nos vamos a los elementos causales que son los preocupantes. ¿Por qué? Porque ahí cuando el colectivo te demanda eso, y desde el punto de vista de la política, tú ves en la negativa o en las leyes que restringen, tú ves la molestia de la sociedad y que tú sientes que se puede traducir mañana en un voto contrario, entonces tú dejes eso así. Entonces, aquí la droga es un objeto. Hay que concentrarse en el sujeto. ¿Por qué la usa? ¿Qué se está generando a temprana edad a nivel de vulnerabilidad psicológica? Porque ya los patrones de predisposición genética no lo podemos controlar, pero desde el punto de vista de la vulnerabilidad psicológica y desde el punto de vista de la sociedad como tal y el aprendizaje, ¿por qué se está dando ese comportamiento que luego resulta en autolesionante? Porque tú sabes que te estás dañando, tu vida se está afectando, pero a pesar de eso, continúas demandándolo. Doctor, estamos hablando de un tema muy sensible y muy grave en la sociedad dominicana que no ha sido abordado con el enfoque multidisciplinario que debería. El mundo de las adicciones es tan amplio y tan inmenso. Pero, por ejemplo, en temporadas tan especiales como la que estamos viviendo ahora, la época de Navidad, una época en la que es verdad que la gente celebra con muchísima alegría, con muchísima euforia, pero hay otras personas que reaccionan totalmente contrario a eso, que le viene la nostalgia, que le viene un sufrimiento, un recuerdo del pasado que le generó sufrimiento, y eso puede ser también un motivo para que la gente caiga en la adicción y en el consumo de drogas en épocas como esta. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Qué tan proclives son una parte de la sociedad dominicana de caer en eso, en el uso de drogas como un refugio para sanar esa situación del pasado que les retrotrae la Navidad? Por ejemplo, la muerte de un ser querido, lo recuerdan ahora en Navidad. Una situación difícil que viví en mi vida, no se sabe en qué etapa, la recuerda en Navidad. Y hay gente que se pone nostálgica y que llora en un momento en el que mucha gente está riendo y gozando. ¿Cómo podemos hacernos? Sí, mira, realmente el cómo se vive la Navidad o cómo se recibe tiene que ver mucho con los condicionamientos mentales basado en la historia misma de las personas. Ya usted lo ha dicho, una persona que asocia la Navidad a un evento que le generó una profunda nostalgia,
que lo ensimismó en un cuadro depresivo en un momento determinado por la separación con una pareja, la muerte de un familiar, pues es natural que su mente, ¿verdad?, pueda quedar condicionada y que la Navidad le resulte en esa forma de depresión estacionaria que tiene que ver con la estación y con la época, por asociación. Entonces, mientras otros reciben la Navidad más con una memoria vinculada vamos a decir, al efecto, como le decimos, neurodopaminérgico de la dopamina en el cerebro, por la comida, por la festividad en sí, por la alegría que se siente cuando se comparte con seres queridos, porque es un momento donde se exacerban esos sentimientos como resultado, ¿verdad?, de vivencias recurrentes, históricas. Entonces hay gente que usted la ve viajando hacia el campo el día 23 y lo que está pensando que el 24 le va a jalar los cueritos al cerdo, va a estar compartiendo con los primos, va a estar bailando, va a estar besando a su mamá, algunos cargando los nietos, los que son mayores, y esa alegría adelantada, esa época, como, ¿verdad? Sin embargo, hay otras personas que no van a salir de la casa, se van a meter en una habitación, van a apagar la luz, se van a ensimismar y van a empezar a rumiar los pensamientos negativos de esa pareja, ese divorcio, de esa muerte de ese familiar, de esa pérdida en algún momento. Entonces, tiene mucho que ver con esa subjetividad. Bien, sin embargo, nos toca a nosotros como familia buscar la manera de que quien ha asociado la Navidad a eventos como es, sacarlo un poco del tiesto y forzarlo un poco a salir de esa área que de alguna manera resulta de riesgo cuando una persona decide retrotraerse, no salir, váyanse ustedes, no, vámonos juntos. Sí. Claro. Y ahí cuando está ya en el evento, vamos a decir que contrastamos lo que pasó con lo que estamos viviendo y ahí vamos, como decimos en dominicano, amortiguando el golpe. Doctor, no, ¿cómo debemos contrarrestar esta problemática que nos afecta? Y sumado a lo que dice Nadaisy, hay una situación en el país que se está dando y es el tema de los suicidios por el tema de la depresión. Esta es una época, como usted lo dijo, de mucha alegría, pero también para algunos de tristeza, que es tal vez lo que está motivando a que tantas personas se suiciden. Sí, mira, el tema realmente es preocupante porque desde el 2002, con las estadísticas de causa de muerte en el mundo, estamos hablando que de unos 57 millones de personas que murieron desde el 2002, o que murieron en el 2002 y que de ahí en adelante sigue la misma idea estadística, y es que las personas que perecen porque deciden quitarse la vida son mucho más que los que mueren por acciones violentas, llámese de guerra, de criminalidad. Es decir, cuando tú vives en una época que más fácil el individuo decide quitarse la vida a que otra persona externamente se la quite, entonces es una preocupación que nos lleva a una forma de violencia muy diferente en el sentido de el mismo individuo contra sí. Entonces, en República Dominicana, nosotros hemos visto, ¿verdad?, que se mantiene una estadística y que va en incremento, y es aproximadamente la muerte de 2 personas por día por suicidio. Entonces, lo estamos viendo en todos los estratos sociales, todas las edades, y eso básicamente es preocupante. ¿Dónde vemos parte de la problemática? Vemos parte de la problemática en los factores de vulnerabilización temprana que dan como resultado que se desarrolle este tipo de patología y que ante una falta de acceso al servicio y de irresponsabilidad en el orden de las políticas públicas de permitirle a las ARS no darle cobertura a los problemas de salud mental, cuando usted une esas dos cosas y que se ha desoído la sugerencia de la Organización Mundial de la Salud post pandemia, que ha dicho que la próxima pandemia se iba a vincular con los problemas de salud mental. La depresión sola en el mundo es principal causa de discapacidad en el mundo. La depresión sola. Y imagínate sumándole todos los otros temas vinculados a la salud mental. Se hace un cálculo que de 6 años de discapacidad por las diferentes razones,
uno se atribuye a las afecciones mentales. Entonces, tú tienes una población que en su tiempo productivo, por afección mental, está en discapacidad. Y eso no nos mueve a nosotros a decir, pero ven acá, trabajar este tema desde el sistema educativo en el orden preventivo y del sistema de atención para ya meterle mano a ese tema, resulta hasta económico. Claro, se invierte menos cuando se previene. ¿Y cuál es la edad promedio de las personas que consumen droga en el país? La edad promedio. Lo que pasa es que el concepto de droga es muy amplio. De hecho, las farmacias en Sudamérica se llaman droguerías, para que tengamos una idea. Entonces, aquí tendríamos que ver si es droga per se o drogas ilegales, porque desde que usted se bebe, por ejemplo, un antigripal que le induce al sueño, eso tiene una modalidad de droga. Correcto. Un medicamento para el dolor es una modalidad de droga. Un vino es una modalidad de droga. Porque es alcohol. Entonces, Porque es alcohol, una benzodiazepina, una me voy pastilla a para dormir, referir Pero a la marihuana, hablemos a de la drogas piedra. controladas, porque Correcto. inclusive en el mundo de la farmacología hay los llamados medicamentos controlados porque contienen una elevada concentración de sustancias narcóticas. Entonces requieren una indicación especial, no una receta convencional de un médico, de un psiquiatra, por ejemplo, ¿verdad? Exacto. Que es el que tiene que medicarlo. Entonces, de ese tipo de drogas, a ese tipo de drogas es al que nos estamos refiriendo, a las drogas que son controladas. Exacto. Entonces, en esa parte, te puedo decir que, y repetir el argumento planteado hace un ratito, y es que por no tener nosotros, ¿verdad?, estadísticas fidedignas como resultado de un problema social que se han creado las condiciones de que pueda ser expuesto con claridad para poderlo medir, lo único que pudiéramos argumentar en relación a eso, por el orden del trabajo que llevamos, es que la edad de inicio se ha reducido significativamente más, ¿verdad? Y la incursión de población en el orden femenino es decir, se ha elevado significativamente en ese aspecto. Porque ahora mismo, hasta un padre irresponsable que a un niño, ¿verdad?, le pone el dedo después de ser traído de la botella de alcohol a la boca para que te haga un hombre, desde ahí, o que le permiten, siendo menores de edad, en una época como esta, quedarte un humo, ¿verdad? Bebe, que hoy está permitido. Entonces, ese tipo de permisividad, donde ya como política social educativa, como medida de sanción incluso, cuando un adulto se expone a un menor a eso y se intoxica y va a un centro de salud porque le promovieron eso. No es que el muchacho salió por ahí con otros amiguitos y se emborrachó. Es que de la misma actividad de la familia, el muchacho empezó a beber por ver un grupo de adultos bebiendo, se intoxicó, incluso hasta muere. Porque ha pasado. Claro que sí. Entonces, esas acciones irresponsables tienen que ser vistas previamente en el marco de esta problemática y ser sancionadas. ¿Para qué? Para proteger la adolescencia, la niñez, porque ya usted lo dijo ahorita. Es decir, con relación a eso, es decir, este problema de la incursión de los jóvenes, ¿con qué se vincula? Se vincula muchas veces con irresponsabilidad por parte de los padres. Y eso debe de tener una sanción. Pero imagínense si en Francia y en algunos lugares ya, en Asia, en Europa, se han empezado a controlar incluso los dispositivos. Antes de los 15 años no se le permite tener un celular a un muchacho y se sanciona a los padres. Se establecen en Corea del Sur horarios de uso y la cantidad de horas para el uso de dispositivos en infantes. Pero aquí estamos muy lejos de una visión así. Y que desde los 3 meses ya el niño tiene un iPhone. Una población enferma. Usted hablaba ahorita y ha hecho hincapié en varias ocasiones de la falta de políticas públicas del Estado. ¿Qué tan grave es esto para el país, sobre todo cuando
como usted bien señalaba, se está dando un incremento del uso de sustancia controlada y también un incremento de todo lo que tiene que ver con enfermedades de la salud mental. Sí, mira, las políticas públicas en el país van en varias direcciones. Ya dijimos una ahorita, y es permitir a las ARS, desde la creación de la seguridad social, que no tuviera el componente salud mental cubierto, esa responsabilidad. Ahora mismo las ARS son medalaganarias en ese sentido. Hay más de 55,000, por ejemplo, psicólogos graduados a nivel nacional. Vamos a decir que es mucho para la población que tenemos. Pero tú no me puedes decir a mí que Humano apenas va a tener 20 psicólogos para atención primaria a nivel nacional, ni siquiera uno por provincia. Con tantas. Tú no me vas a decir a mí que habilitación para atender en crisis tú vas a tener para cubrirte una que otra clínica por ahí, cuando el mismo salud pública, que es el otro tema, ¿verdad? Ya de falta de políticas públicas, tiene menos de 100 camas para internar ciudadanos que te hacen crisis. Razón por la cual cuando tú analizas 11 millones de habitantes y menos de 100 camas, en una población que antes de la pandemia, Cárdenas ya decía que el 20% de la población tenía una afección mental, ¿verdad? Claro, sencilla, moderada, aguda, como tú quieras, pero esas camas no dan. ¿Y qué está pasando con la sociedad dominicana? Las madres, los padres están, ¿verdad?, a sus hijos permitiéndole deambular, ¿verdad? Ese es el famoso loco en la calle. Sí. Amarrándolo en un palo, metiéndolo en una habitación con un cepo y pasándole la comida como si fuera un animalito. Esa es la alternativa que se le ha dado a mucha de la población dominicana, porque las enfermedades mentales a nivel de la esquizofrenia, la bipolaridad, son condiciones de salud. Las crisis son recurrentes y tú tienes que garantizarle a ese ciudadano una atención digna. Entonces aquí se habla de una casa para perros. Y los medicamentos son de alto costo. Y tú tienes gente tirada en la calle viéndola. Sí, y tú me estás hablando a mí de casa para perros. Sí, pero háblame de casa para perros, pero a los seres humanos búscale dónde estar. Sí. Brevemente, doctor, ustedes están llevando a cabo un programa de expansión de clínicas de salud mental. Cuéntenos sobre eso y bueno, ese reconocimiento que usted recibió por parte del alcalde de Lawrence, allá en Massachusetts, Brian de Peña. ¿Cómo se dio todo esto? Y bueno, aprovechar para felicitarle por el mismo. Gracias. Mira, esta iniciativa se debe a dos razones. Ya hablamos de una, que es las políticas públicas, porque en Estados Unidos los seguros te dan, es decir, son tan conscientes del tema o están tan incentivados desde el punto de vista del Estado que no solamente te cubren la atención psicológica tradicional como sabemos, te cubren la visita a la casa, te cubren las llamadas telefónicas, te cubren el transporte del paciente cuando tiene que recibir la atención. Entonces, razón por la cual el problema de allá es los pocos proveedores de salud ante la demanda importante y una cobertura significativa que hace posible que un profesional viva dignamente. Entonces nosotros tenemos un plan de migrar una cantidad importante de profesionales de aquí a ejercer allá, que no lo están haciendo aquí lamentablemente por malas políticas públicas. Y un punto importante ahí es el tema de concentrarnos en la población hispana. Ahora mismo estamos allá en Massachusetts con el proyecto de Comeback Mental Health. Es un proyecto que lo hemos presentado a la alcaldía, básicamente lo ha felicitado y que es el resultado de que a nuestros centros de salud aquí en República Dominicana, un 35, un 40% de la población que nosotros tratamos nos viene de Estados Unidos. Hijos de dominicanos que sus parientes se han enfermado allá y entonces lo mandan para acá a recibir tratamiento, sobre todo de rehabilitación. Eso ha dado como resultado que digamos, bueno, vamos a acercar la propuesta allá, a crear ese puente y buscar atender nuestra gente allá, porque
la realidad que se le está presentando a esos dominicanos es el resultado de procurar una mejor vida, cambiar a un ambiente y llegar a una zona de alto riesgo, porque Estados Unidos, lamentablemente, Nueva York sobre todo, y otros estados que han legalizado la marihuana, son un factor de riesgo importante, razón por la cual allá las personas se están enfermando de manera temprana. Y nosotros, bueno, hemos recibido un reconocimiento porque desde hace años venimos incursionando en esas zonas, atendiendo a nuestra población hispana y llevándole alternativas de tratamiento. Muchísimas gracias, doctor, por asistir a nuestro programa en el día de hoy. Yo pienso que es un tema interesantísimo el que hemos abordado con usted desde sus diferentes perspectivas. Le deseamos que tenga una feliz Navidad y que este 2025 sea de prosperidad para usted, pero que nos sigamos viendo también aquí en nuestro programa. Bueno, yo les respondo, como dicen algunos letreros por ahí, que Dios lo multiplique lo que ustedes me deseen. y que pueda abrir rápidamente una clínica también en Nueva York y sobre todo en el Bronx. Y en la Florida también. Tenemos por lo menos 5 zonas en Estados Unidos donde, si Dios lo permite, vamos a abrir centros de salud para nuestra población allá. Qué bueno, muchísimas gracias. Hemos conversado con el doctor Janoy Vargas, psicólogo clínico, con este tema tan importante, un tema muy sensible para la sociedad dominicana, el mundo de las adicciones a todo tipo de sustancias controladas. Realizar un levantamiento visual en todo el área, se detectaron, ahí está subrayado en letra en rojo, se detectaron 2 contenedores abiertos, uno vacío y otro cargado de banano. Pero ¿qué pasa? Que en el cuarto párrafo, entonces, del mismo documento se señala que lograron detectar en ambos contenedores un total de 320 sacos conteniendo en su interior 9.588 kilos. Por favor, retengan esa cifra, 9.588 kilos. ¿Por qué le pedimos a ustedes que retuvieran ese número? Porque extrañamente, aquella versión que fue dada el día 7 del presente mes de diciembre, en el día de ayer, 15 de diciembre, la Procuraduría General de la República se despacha entonces diciendo que no eran 9 toneladas 588 kilos, sino que eran 9 toneladas 889 kilos. Hay una diferencia ahí de casi 300 kilos de cocaína entre lo que dice la agencia antidroga El presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, el mayor general Rolando Rosado Mateo. ¿Es que falta droga? Ahora falta drogas. Pero hay tantos interrogantes con relación a ese cargamento de 9.8 toneladas de drogas que fue decomisada en el puerto multimodal Caucedo, que ahora ni las autoridades saben qué decir. No saben, no han dicho por lo menos de dónde fue traída esa droga a la República Dominicana, porque ya el presidente de Guatemala, el señor Álvaro, ha dicho que esa droga no fue introducida en Guatemala. El de Honduras también dijo lo propio, que tampoco fue entrada en Honduras. Entonces, que había sido introducida en ese contenedor en la República Dominicana. Pero las autoridades no han dicho de dónde fue traída toda esa droga a la República Dominicana, quiénes son los involucrados, porque al principio de la investigación hablaron de que estaban investigando a 10 personas. ¿Quiénes son los investigados? ¿Qué cantidad real de droga fue la que decomisaron? Y ayer el Ministerio Público, en la persona de la Directora Nacional de Persecución, Jenny Berenice Reynoso, dijo que están tratando el caso como un caso complejo y que están buscando ayuda de la DEA y de otros organismos de inteligencia de la región con base al acuerdo de colaboración de investigación judicial que tiene la República Dominicana con esos países. Hay muchos puntos que tenemos que tocar, pero ahora vamos a conectar con nuestro compañero Ruskin, que está en los Estados Unidos y vía telefónica nos va a informar todo lo que ha estado aconteciendo en el ámbito internacional, específicamente en los Estados Unidos. Buenos días, Ruskin.
Buenos días y un verdadero placer saludarles nuevamente. Todo bien, Ruskin. Ruskin, ya República Dominicana puede decir que Trump le envía embajadora luego de que desde el 2001 pues ese país no tuviera una representación aquí. Hablemos un poco de esto. O sea, hablamos de la nominación. Él anunció que va a nominar a Lía Francis Campos, que es una reconocida miembro del Partido Republicano, muy cercana al expresidente y presidente electo Donald Trump. Y como de la familia. Como de la familia, sí, es una mujer de la familia. Va a ser lo mismo que Luis Abinader. ¿Cómo tú analizas esto? Porque parecería ser que va a ser un gabinete de familias o de cercanos colaboradores, de gente muy cercana. Amigos y allegados. Explícanos tú, que tienes más conocimiento de cómo funciona el tinglado de la política en Estados Unidos. Bueno, otra vez muchísimas gracias. Días a ustedes en el estudio y a la audiencia. Efectivamente, en el día de ayer el presidente electo y próximo presidente en funciones desde enero ha hecho una nominación para que vaya al Senado, que es donde se hace la ratificación, para una embajadora en nuestro país, es decir, embajadora norteamericana en la República Dominicana. Como ustedes han dicho, es una persona altamente conocida dentro de la política del Partido Republicano. Había sido candidata al Congreso por Arizona. Ella se describe en su biografía en redes sociales como una republicana, conservadora, católica. Hizo una campaña basada, cuando estuvo corriendo hacia el Congreso, basado en la efectividad del gobierno, es decir, hacer el gobierno más eficiente, combatir la migración ilegal en Estados Unidos y pro familia. Se considera una conservadora. Esto aparentemente es una línea que ha optado con el derecho que le asiste el presidente electo, de tener un grupo de conservadores y gente confiable en su servicio exterior. Como ustedes han dicho, ha nombrado personas allegadas a él o a su familia al servicio exterior en diferentes embajadas alrededor del mundo, y pues aparentemente República Dominicana no ha sido la excepción. La mayoría del establishment de gobierno de Estados Unidos ha dado la bienvenida a la nominada nueva embajadora. Ahora ella va a un proceso de ratificación, como van todos los nominados al servicio exterior en el Senado. Y pues finalmente, una vez el Senado apruebe esa nominación, pues estaría en funciones en el país, en República Dominicana. Ella tiene un historial político extendido, es una persona profesional en la política, conoce el Congreso estadounidense muy bien, fue asesora o senior advisor en el Congreso para asuntos del hemisferio norte, un comité muy importante donde se destacó sobre todo en asuntos latinoamericanos. Ella es hermana de una comentarista muy importante en la cadena de noticias Fox, y es la cuñada de quien ha nominado Trump al Departamento de Transportaciones también. Es decir, el presidente electo se ha hecho acompañar de personas de confianza para puestos importantes. Yo creo que es una nominación importante. Creo que es una persona que tiene el conocimiento de relaciones exteriores extenso. Y siempre es bueno que exista una representación de este tipo entre ambos países. Las relaciones entre Estados Unidos y República Dominicana son excelentes. El equipo que está actualmente en la embajada dominicana es un equipo profesional que ha mantenido esas buenas relaciones, las ha cultivado, han sido cooperadores con el gobierno dominicano y el gobierno dominicano con su hermano país, Estados Unidos, así como otros países del mundo. Esto es parte de esa dinámica que se da entre países democráticos y civilizados, donde sus representantes del servicio exterior hacen un papel fundamental. Yo creo que el equipo en la embajada norteamericana en Santo Domingo
ha hecho un excelente trabajo, así como los embajadores y el equipo del Servicio Exterior Dominicano aquí en Estados Unidos han hecho un excelente trabajo en mantener esas relaciones vivas, son importantes. República Dominicana es un socio comercial y estratégico de Estados Unidos importantísimo. Estados Unidos es un socio comercial y estratégico de República Dominicana importantísimo, y es sumamente necesario que existan unas buenas relaciones y que los canales de comunicación siempre estén abiertos. Y bueno, por ejemplo, en el caso del congresista Adriano Espaillat, que es el único congresista dominicano en el Congreso, ha felicitado el nombramiento, le ha deseado éxito en sus funciones y se ha puesto a la orden para trabajar juntos en aquellas cosas que sean de interés común. Yo creo que lo que tenemos que esperar ahora del proceso de nominación, no hay una razón por la que, o al menos no se ve una razón profesional o personal que vaya a impedir este nombramiento en el Senado, así que yo creo que muy probablemente sea la próxima embajadora en el país. Estamos hablando prácticamente de que sería la tercera embajadora, por así decirlo, si mal no recuerdo, que el presidente Trump ha designado, ha nominado y recae sobre República Dominicana. ¿Qué significa eso desde tu punto de vista? Que ya la República Dominicana esté en el ojo del gobierno de Trump, cuando hay otras naciones tal vez mucho más poderosas o con muchos más recursos que tal vez le interesen también a Estados Unidos. Yo no quiero especular sobre las razones que tenga el expresidente y actual presidente electo Trump. Este es un proceso que le otorga la Constitución que él debe realizar. Es el presidente en funciones que una vez, ¿verdad?, esté en la oficina, tiene que manejar el servicio exterior de Estados Unidos, y esos nombramientos se hacen de acuerdo a un proceso elástico, político, gubernamental, de intereses nacionales e internacionales, y hay un equipo en el Departamento de Estado que está encargado también de aconsejar a los presidentes sobre dónde están las áreas de prioridades y dónde no. Así que yo no quisiera especular en los motivos de que haya sido tan rápido, de que sea una persona de tan alto nivel. Lo que sí entiendo que es una buena noticia para las relaciones entre ambos países. En esta semana vimos una información que habla de una solicitud que le habría hecho el gobernador de New Jersey, me parece, al presidente Biden, para que le ayude a identificar unos drones considerados como misteriosos allá en ese estado. ¿Qué conocimiento tú tienes? ¿Qué hay de este tema? Mira, verdaderamente hay una situación compleja. Hay una situación que ha acaparado la atención de todos los medios, es una de las noticias principales en los últimos 2 o 3 días. Es un asunto sobre avistamientos de drones o vehículos no tripulados, autónomas, que están volando en áreas de New Jersey, New York y Massachusetts. Han habido avistamientos tan lejos como Ohio. Una base militar tuvo que cerrar sus operaciones aéreas en la pista de aterrizaje durante varias horas en el día de hace 2 días. Aquí en New York, en el día de ayer, un aeropuerto al norte tuvo también que cerrar por avistamiento de estos drones. La gobernadora de Nueva York le ha pedido al gobierno federal que envíe un equipo de identificación y protección ante estos aparatos. El gobierno federal ha accedido. La gobernadora anunció ayer que el gobierno federal estaría enviando un equipo antidrones al estado, pero el ruido más grande se ha generado en New Jersey. Un senador estatal escribió una carta al presidente electo Trump acerca del tema. Muchos, si no cientos de policías estatales se han quejado, y vecinos ya por los cientos han hecho denuncias sobre objetos de este tipo. Pilotos, unos 200 alcaldes se reunieron con la Casa Blanca en el día de ayer para hablar de este tema, y el presidente electo Trump
hizo su primera rueda de prensa en el día de ayer, luego de haber sido electo presidente. Es la primera vez que hace una rueda de prensa abierta. Uno de los temas que le pusieron los periodistas ha sido este, y el presidente electo ha dicho que él entiende que el gobierno debe de decir qué está ocurriendo, que significativamente hay una situación allí que debe ser aclarada. La prensa lo presionó mucho sobre si él sabía o entendía que el gobierno sabía de qué se trataba o qué estaba ocurriendo. Y bueno, el presidente electo se limitó a decir que él cree que sí, que el gobierno sabe lo que es. Estamos a la expectativa, no sabemos, hay muchas teorías sobre qué puede ser, pero definitivamente hay una situación de avistamiento de estos aparatos que ha afectado el tráfico aéreo y que se ha denunciado que estos aparatos están sobrevolando infraestructura crítica dentro de esos estados donde han sido vistos, y ya el número es demasiado grande. El número es demasiado grande, no es un hecho aislado o no ha sido así visto por las autoridades de los estados a tal nivel que han pedido la intervención inmediata y la ayuda del gobierno federal. Nuestro colaborador, miembro de este equipo de Matutino Su Mundo, él se encuentra en Nueva York y es una persona que maneja muy a la perfección cómo funciona la política en los Estados Unidos.